Marcos capítulo 6, versículos 30 al 52. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El evangelista Marcos sigue con la narración de 2 eventos extraordinarios. Por supuesto que no son los primeros que podemos llamar extraordinarios. Sin embargo, ya aprenderemos que, dada nuestra humana y caída condición, es necesario que nos den muchos ejemplos que nos muestren de muchas maneras y experimentemos muchas veces el poder de Dios, con el fin de fortalecer nuestra fe. Dicho de otra manera, ¿por qué leer sobre todos estos milagros, escuchar sermones, experimentarlos inclusive en carne propia? ¿Que no es suficiente 1, 2 o 3? La verdad es que no. La gracia de Dios, en su paciencia, nos ha regalado suficientes ejemplos en la Escritura y nos ha permitido experimentar muchas veces su poder para que realmente podamos crecer en su gracia, en su conocimiento y en su fe. Así que en esta mañana reflexionemos en la narración bíblica y saquemos algunas enseñanzas de estos 2 poderosos y extraordinarios milagros. El primero de ellos lo llamamos la alimentación de los 5,000. Aunque se sabe que Jesús no alimentó 5,000, alimentó más, porque solamente contaron a los hombres, no contaron a las mujeres y a los niños. Así que no sabemos con exactitud cuánta gente, pero sabemos que era mucha gente. Yo le pregunto, ¿usted podría alimentar 5,000 personas? Es
prácticamente imposible. ¿Tendremos los recursos para alimentar 5,000 personas? Posiblemente no. Así que esto fue un milagro. Acompáñeme a la narración bíblica y vamos a ir analizando versículo por versículo o parte por parte y poder sacar algunas enseñanzas. Vamos al versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Es interesante que este pasaje o esta parte habla del regreso o el retorno de los apóstoles, de los enviados. Aquí no aparece el término discípulo, sino el término apóstol. ¿Por qué? Porque regresaron de una misión. Un apóstol es uno que ha sido enviado, tiene una misión, así que regresaron de la misión. Así que los discípulos regresaron de la misión. Entonces los apóstoles, en el original es los enviados, aquellos que habían sido enviados en este momento, regresaron y se juntaron con Jesús y le contaron, estaban emocionados de todo lo que habían hecho y posiblemente habían llegado con él cansados. Jesús los recibe compasivamente y les dice algo muy lindo: descansen un poco, en el versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Tal expresión es una rica enseñanza. ¿Cuál es esta enseñanza? Que los hombres no podemos solo servir, también tenemos que descansar. No somos máquinas de trabajo solamente. Sí, trabajamos y es una bendición poder trabajar, pero también es una bendición descansar. Por algo Dios estableció en la Biblia un día. Por eso Dios estableció para la tierra, aún la tierra, que descanse. Para los esclavos que sean liberados. Siempre Dios estableció este principio porque somos seres humanos y en ese día nos hemos de regocijar, descansar y reflexionar en el Señor. En este caso ellos llegaron cansados, ellos llegaron y Jesús expresó la necesidad que tenían de ¿qué? De descansar. La segunda cosa que veo en esto es que el descanso se realiza en un lugar desierto. Jesús le dijo: vamos vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Para qué? Para que descansen. Descansar no tiene que ver con el entretenimiento ni el llenar la cabeza de mayor estrés, sino de tomarse el tiempo para verdaderamente reponer y restaurar las fuerzas. ¿Y de dónde vienen las fuerzas? Sino de nuestro Dios. Aún el que Dios nos dé de pronto un buen día y una buena noche de descanso es una bendición. El Salmo dice, la palabra dice que a sus amados Dios dará el sueño. El sueño también es una bendición de Dios. Descansar es una bendición de Dios. Y Jesús los invita con Él al desierto. Los invita a estar a solas. Y una cosa más, cuando Jesús les dice descansar, no les dice quédense descansando, sino descansen un poco. Hablándonos de que el trabajo todavía continúa. El descanso es necesario, pero no el estacionarse. Hay personas que a veces dicen, me voy a tomar un descanso, pero ese descanso que se toman no tiene fin. Hermano, fíjese que esta vez me voy a tomar un descanso, no voy a servir en este periodo, en este tiempo. Y entonces, sí, bueno, es bueno el descanso, el problema es que no vuelven a servir. El descanso es un poco de tiempo, es válido el descanso. ¿Pero para qué? Porque has trabajado arduamente y entonces descansa un poco y ya que recuperas las fuerzas, recuperas otra vez el trabajo, porque la misión hay que cumplirla. La misión hay que cumplirla. Los discípulos no tendrían el merecimiento de ser llamados apóstoles si no van a una misión. Recuerde, un apóstol es uno que tiene una misión, que tiene un envío, es enviado con un propósito. Así que se sacrifican, renuncian, hacen los cambios necesarios para ir y hacer la obra
del Señor. Hay una misión que seguir. Y para nosotros la enseñanza, hermano, es hay una misión que seguir. Así que necesitamos siempre tener nuestras fuerzas listas. Hay veces que tenemos suficientes fuerzas, echémosle para adelante. Cuando estamos cansados, agotados, descansemos, repongamos nuestras fuerzas en el Señor y otra vez levantémonos y sigamos adelante. Somos seres humanos, pero tenemos un Dios poderoso. Y 6 días trabajarás, dijo Dios, y el séptimo descansarás. Pero no se acaba la vida en un séptimo día, empieza una nueva semana. Hasta el día en el cual entremos al reposo eterno. De hecho, en Cristo hemos entrado a su reposo. Estamos descansando en Dios del pecado, de la maldad, porque ya no hay más condenación para nosotros. Pero aún no se ha cumplido lo que se ha de cumplir. Aún nos cansamos, aún estamos en esta carne, pero un día dice la Biblia que seremos transformados y descansaremos en Él. Por eso aquellos que han partido con Cristo, aquellos que han partido con Dios, ahora están descansando en Él. Pero mientras tengamos vida, hermano, tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Sigamos leyendo. Jesús va con sus discípulos a un lugar desierto y ¿qué propósito tenía? Descansar, aislarse de la gente, porque ¿cuál era el problema que tenían? Que recibían mucha gente y dice que entraban y salían gentes, atendían gente, su ministerio era con gente. Y cuando llegan a ese lugar desierto se encontraron con una sorpresa. Y salió Jesús, ¿y qué pasó? ¿Quién estaba ahí? La gente. ¿A quién se encontró? A la gente en el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Hermano, cuando usted está cansado de la gente, ¿quiere ver a la gente? No queremos ver a la gente. No sé si a usted le pasa, a veces dice, no quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie. Entonces quería descansar y no quería ver a la gente. Y se fue, toma el camino, toma el bote, sale del bote. ¿Y quién estaba ahí? La gente. Y usted y yo humanamente, ¿qué hubiéramos dicho? No. Vengo a descansar. Váyanse, váyanse. Los atiendo mañana. Estoy cansado. Pero Jesús, ¿qué hizo? Tuvo compasión. Tuvo compasión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vio con necesidad, una grande necesidad. Jesús fue movido porque vio una grande necesidad. Y la necesidad de la gente, ¿cuál era? Yo le pregunto, ¿cuál era la necesidad de la gente? Ahí lo descubre el texto. Posiblemente tenía hambre, posiblemente tenía enfermedades, pero mire, ¿qué es lo que dice ahí? Eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué es lo que lo movió a su compasión? Que los vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted había visto esa necesidad en la gente? A veces no. ¿Había usted visto esa necesidad en usted? Posiblemente no. Hay gente que busca a Dios para sanidades, que busca a Dios para que le resuelva los problemas, que busca a Dios para que les dé dinero, que le busca a Dios cuando tiene problemas, sin saber que la razón por la que está así y aún espiritualmente está muerto en sus delitos y pecados es porque se encuentra como una oveja esparcida que no tiene pastor. Eran como ovejas que no tenían pastor. Vamos a hablar acerca de esa frase porque es muy rica y muy hermosa. Es decir, ¿qué quiere decir que ellos eran ovejas que no tenían pastor? Que no tenían quien las cuidara y no tenían liderazgo. 2 cosas, no tenían las ovejas quien las cuidara y quien las dirigiera. Las ovejas necesitan dirección y cuidado. A las ovejas hay que darles dirección y cuidado. Porque las ovejas a donde las lleven van. Y si las llevas a un desierto, si las llevas a un pedregal, no funciona, porque ellas necesitan donde haya pastos verdes.
¿Qué van a comer las ovejas? Pastos verdes. Y tú los tienes que dirigir. Y además las ovejas de pronto se pierden. Las ovejas necesitan cuidado porque puede venir un lobo y se las puede llevar, se las puede comer. Viene el ladrón y se las roba. Las ovejas necesitan cuidado y necesitan liderazgo. ¿Quién era el pastor de esas ovejas, humanamente hablando? Herodes. ¿Recuerdan quién hablamos en el pasaje anterior? La semana pasada, ¿de quién hablamos? ¿Quién gobernaba la región en donde estaban? En este momento, Herodes. El gobernador, cuando la Biblia se refiere a los líderes o a los que gobiernan, a los que dirigen, se refieren a los reyes. ¿Quién gobernaba la provincia de Galilea? ¿Era región de quién? De Herodes Antipa. ¿Y qué pasó con Herodes Antipa? ¿Qué hizo? El que haya venido la semana pasada, dígame qué hizo Herodes Antipas. Mató a Juan el Bautista. Mire el pastor que tenía Israel. ¿Y quiénes enseñaban a ellos? Los escribas, los fariseos. ¿Qué había hecho los que se supone que tenían que pastorear a Israel con Israel? Estaban destruyendo Israel. Habían desviado el camino de Israel. Y por eso las ovejas venían a buscar a un pastor. Y por eso cuando Jesús sale, ¿qué es lo que vio? Por eso tuvo compasión, porque usted y yo hubiéramos visto caras, gente que no queremos ver, pero Jesús vio ovejas. Vio ovejas. Y al ver a las ovejas tuvo compasión de ellas porque supo, estas no tienen pastor. ¿Hasta dónde andan? ¿Hasta dónde andan? ¿Hasta dónde vienen a buscar pastos? Están hambrientas, están sedientas. Ahí parecían estas ovejitas bien inclinadas, fácilmente gobernables, como las ovejas, pero sin pastor que les guiase y condujese por el camino recto. La oveja es precisamente el animal más propenso a desviarse sin guía y el más torpe para hallar por sí misma el camino de vuelta si no hay quien le conduzca a su destino. Y no estoy diciendo, hermano, que somos torpes, pero nos podemos comparar en la vida espiritual tan torpes como las ovejitas, tan lindas, tan tiernas, pero tan indefensas en contra del pecado de los lobos, que necesitan quien las dirija. Juan el Bautista y su historia, su final nos muestra quiénes dirigían esas ovejas, hombres perversos. La muerte de Jesús nos habla de quién dirigía religiosamente a ese pueblo, hombres perversos que no podían dirigir a Israel. Vamos a ver algunas palabras que están en el Antiguo Testamento que nos hablan del pastoreo de Israel. Cristo, ahí se manifiesta como el pastor que ha venido a encontrar y a cuidar las ovejas de Dios. Él es el pastor que viene a cuidar las ovejas de Dios. ¿Usted es oveja de Dios? ¿Quién es su pastor? Jesucristo. Él es su pastor. Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Vaya conmigo al libro de Ezequías. Ezequías es un rey. El profeta se llama Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 34. Quiero que observe algo. Observemos el versículo 5. Todo este pasaje habla de lo que los líderes de Israel, los reyes perversos de Israel y de Judá hicieron con su pueblo, con el pueblo de Dios. Y lo que en ese tiempo pues estaba haciendo, no había diferencia. Y ve al versículo 5. Ezequiel 34, 5. Dice la escritura. Mire cómo dice el profeta que andan las ovejas. Y andan errantes por falta de pastor.
y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿No cree que Jesús tenía este pasaje en mente cuando expresó eso? ¿No será que vio precisamente eso? ¿No será que Marcos quiere hacer eco de esta palabra profética? Israel, ¿cómo está? Como ovejas que no tiene pastor. La misma frase es esta misma. ¿Cómo andan las ovejas? Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Y por eso Jesús tuvo compasión de ellas y se ocupó de ellas. Vaya al versículo 22. Dios le promete, aquí es Jehová hablando por medio del profeta Ezequiel a Israel y dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. ¿Qué está prometiendo Dios con esas ovejas? Darles un pastor. ¿Y quién habría de ser ese pastor? David. Ahora, este pasaje se escribió cuando David ya se había muerto. Entonces no está hablando de David, sino de la simiente de David, de alguien que vendría de la línea de David, del Mesías. Entonces, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús, de Jesucristo. Entonces, ¿qué se está cumpliendo en ese momento? ¿Cómo se está manifestando Jesús como el Mesías? En sus pensamientos, en la forma en la que ve. Solamente el Mesías puede ver a la gente como ovejas. Por eso lo dicen los falsos, los pastores, los que no son pastores, los que son contratados. Hay una parábola de Jesús que habla cuando habla de las ovejas. Los contratados, ellos viene el que roba las ovejas y huyen porque son contratados. Pero el pastor da la vida por las ovejas. Él es el pastor. Él es el pastor. Él es nuestro pastor. Jesús es aquel prometido. Así que este pasaje de Marcos nos está haciendo eco de lo que el profeta está hablando. Así que se cumple. ¿Quién es este pastor del cual está hablando Ezequiel capítulo 34? De Jesucristo, que había de pastorear a su pueblo con justicia, con verdad, con amor, y que nos pastorea a nosotros. Vaya conmigo al libro de Reyes, Primera de Reyes, Primero de Reyes. Correctamente se dice Primero de Reyes, porque es un libro, primer libro de Reyes. Capítulo 22. Primer libro de Reyes 22, 17. Aquí se dice lo siguiente. Entonces él dijo, es un profeta hablando. El profeta habla al rey Acab, un rey malo, y le dice, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El profeta viene con el rey, porque el rey lo llama para ver qué palabra tiene Dios, y quería ese rey saber si iba a ir a la guerra. Este es un término, esta es una palabra de guerra. Y le está preguntando al profeta, ¿he de ir a la guerra y voy a ganar? Dios está conmigo, porque había falsos profetas que le hablaban al rey y le decían, ve porque Dios ha entregado en tus manos a tu enemigo. Pero llega este profeta que si era de Dios y que traía palabra verdadera y le dice, yo vi a todo Israel por los montes, es decir, llevados a la guerra como ovejas que no tienen pastor. ¿Se imagina una manada de ovejitas sin pastor, llevados en contra del enemigo? ¿Qué pasaría con ellas? Serían devoradas, acabadas. Y es lo que le está diciendo el profeta, tú no eres un líder para ellas. Tú no estás pastoreando. Israel está sin pastor. Ahí el pastor era el rey. Él es el líder, él es el que las debía
acabar. Dios no diría, están sin pastor si tuvieran un rey, porque David fue un rey, un pastor para Israel. Pero ya para ese tiempo los reyes de Israel no eran los pastores de Israel. Por eso les prometió a Israel un pastor, un verdadero pastor que iba a venir a la medida de David. Pero aquí le está diciendo, no tienen pastor. Y se cumple lo mismo, ya en el Nuevo Testamento Jesús se ve a la gente. ¿Y quién era el pastor de ellos? Herodes. ¿Cómo estaban esas ovejas? Como ovejas que no tienen pastor. Zacarías 10:2. Zacarías 10:2. Porque los terafines han dado vanos oráculos. Los terafines son adivinos, gente que adivina, gente que Dios tiene prohibido que se consulten. Y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Cuando el pueblo se va a los ídolos y se va a depender de hombres, de seres humanos, de la hechicería, de la falsa profecía, de los falsos dones, de los falsos profetas, de los adivinos, de las cartas, del tarot, de los horóscopos, son como ovejas que no tienen pastor, desviados y llevados de aquí por allá. Aún pseudocristianismos pueden estar supuestamente dirigiendo al pueblo de Dios. Realmente, hermano, el pueblo de Dios es dirigido por Cristo. La iglesia de Cristo es dirigida por Cristo. La labor de nosotros como ministros, hermano, es enseñarle la palabra de Cristo, porque usted lo que va a oír no es nuestra palabra, es la palabra de Cristo. No es nuestro interés decirle esto es lo que se me ocurrió, es lo que Dios me reveló. Una cosa es la revelación de Dios y otra cosa es decirle Dios me acaba de revelar. Hay que tener cuidado con eso, porque puedo estarlo desviando. El pastor nos dirige. Su Espíritu Santo a través de sus dones dirige de una manera cortés, amable, poderosa, sabia, porque Cristo es nuestro pastor. Números capítulo 27, 15 al 18. Números 27, 15 al 18. Dice así: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, versículo 16, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Moisés, cuando es tiempo de partir, llega su muerte, llega su día, y el pueblo de Israel no podía quedar sin pastor. Moisés era el pastor de Israel. Por eso Dios lo mandó al desierto a pastorear ovejas 40 años y después pastoreó a su pueblo 40 años. Ahora el pueblo tiene que ser introducido a la tierra prometida y necesitaba ¿quién? Un pastor. ¿Qué iba a hacer ese pastor? Dirigirlo a la guerra. Dirigirlo a conquistar naciones. Dirigirlo a guardar la ley. Y entonces Dios le dice, ¿quién va a ser ese pastor? Versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. Toma a Yoshua. Josué es el nombre hebreo de Jesús. Josué, el nombre Josué tiene el mismo significado o es el mismo de Jesús. Aquí no está hablando que es literalmente Jesús, es Josué. Pero nos habla de tipológicamente, nos está diciendo, nos está hablando también de Cristo. Por eso es que Dios escoge a Josué. Josué representa al pastor, o es el pastor que llevó al pueblo de Israel a heredar la tierra prometida, a entrar a la tierra prometida. Para nosotros los creyentes, ¿quién es nuestro pastor?
¿quién nos llevará a la tierra prometida? Jesús. Él es nuestro líder. Las ovejas necesitan líder. Y Jesús llega, el Mesías, y ve a las ovejas como ovejas que no tienen pastor. Y viene a manifestárseles como el pastor. Ahí Jesús se manifiesta como el pastor. Así que, ¿qué hace ese pastor? Regresémonos a Marcos. Marcos capítulo 6, al pasaje que estamos estudiando. Fuimos a dar un paseo por el Antiguo Testamento para ver que esto es un cumplimiento de las promesas de Dios. Y entendamos el lenguaje que utiliza Marcos para hablarnos de este pasaje. ¿Cómo muestra este pastor su cuidado por las ovejas que no tienen pastor? Bueno, las vio como ovejas que no tienen pastor y en ese versículo 34 nos dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué es lo que primero hace un pastor? Que cuida. Les enseña muchas cosas. Los enseña. Los alimenta primero espiritualmente y después los alimenta físicamente. Así que este milagro es una demostración de su cuidado, del cuidado que Jesús tiene por sus ovejas. Ahí Jesús se manifestó como el pastor. Ha de manifestarse como el pastor que da la vida por las ovejas en la cruz. Pero aquí se manifestó como el pastor ordenado por Dios y llamado por Dios para dirigir a su pueblo. Así que observe cómo este buen pastor trabaja. Lo primero que hace es darles palabra. Y después, ¿qué hace el pastor? Los organiza. ¿Por qué digo que les organiza? Dice el versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Los ordenó, los organizó. ¿No pudo haberles dado de comer así como estaban? Ahí donde estén, llévenles. Pues los organizó, hermano. ¿Qué hace un buen pastor? Las ovejitas no creo que salgan, si son muchas, salgan así nada más. Las organiza, habla de liderazgo. Las organizó. Y número 2, ¿dónde se recostaron? Hierba verde. En hierba verde. No quiero espiritualizar un pasaje, pero estamos enseñando que el pastor los lleva, porque no estamos diciendo que comieron hierba verde, pero los lleva a sentarse a la mesa. Eso significa sentarse a la mesa. Eran 5,000, no había una mesa para 5,000, pero ¿cómo comían los antiguos? Recostados. Así que vamos a comer. Los voy a alimentar como el pastor llevando a sus ovejas a comer en pastos verdes. Ahora aquí Jesús lleva a su pueblo, a sus oyentes aquí, organizados a recostarse. Por eso le digo, nos recuerda el Salmo 23, en lugares de delicados pastos te haré descansar. Posiblemente había muchos pasajes en la mente de Marcos del Antiguo Testamento, mientras escribía la narración bíblica, mostrándonos a nuestro buen pastor. Entonces observe cómo es un buen pastor, organiza y lleva a su pueblo a comer. Observe también que los discípulos no estaban capacitados, no tenían la capacidad para alimentar a esas ovejas. Entendamos eso. Los discípulos no tienen la capacidad para alimentar a las ovejas del Señor. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a ver. El versículo 36, ¿qué dicen los discípulos? Los siervos de Dios, despídelos. ¿Qué hacen los discípulos con las ovejas? Despídelas, que busquen su comida, que se alimenten. No tenemos, a duras penas. Ni nosotros ahorita tenemos que comer, vamos a buscar a ver qué comemos, a ver a dónde vamos. Despídelas para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, puesto no tienen que comer. Tenían compasión,
Tenían cuidado, pero no tenían con qué darles. ¿Y Jesús qué les dice? Denle ustedes de comer. Ellos les dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. $80 vayamos y les compremos algo para alimentar 5,000 personas. Es una ocurrencia de $80, pero no creo que era mucho, 200 denarios y eran varias, algo considerable, pero en términos de ahora tampoco se compraba mucho. No se alimentaban 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. O sea, nosotros, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros no podemos alimentar a las ovejas con nuestros recursos. No tenemos. Hermano, yo no puedo alimentarlo a usted. Yo no puedo sostenerlo espiritualmente. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo nacer de nuevo, de otorgarle salvación. Yo no puedo otorgarle liberación. Yo no puedo otorgarle justificación, adopción, para que usted sea un hijo de Dios. Yo no puedo darle santificación. Yo no puedo darle nada de eso. Yo no puedo llevarlo al cielo. Yo no puedo lanzarlo para que usted, cuando venga a Cristo, sea arrebatado. No lo puedo hacer, no hay hombre que pueda hacer. ¿Quién lo hace? El pastor. Nosotros solamente escuchamos la voz del pastor que nos dice, dales de comer. La pregunta es, pues, ¿qué les doy de comer, Señor? Por eso, hermano, esa es mi labor, orar al Señor y decir, Señor, ¿qué les doy de comer? Yo no les puedo dar lo que les doy. ¿Qué les doy? Busca, prepárate, estudia esto. Buscamos diligentemente y lo que el Espíritu Santo nos guía, hermano, diligentemente trabajamos para alimentar, pero el que le alimenta realmente es Dios. Es Dios. Solamente somos siervos del pastor. Los discípulos aquí fueron siervos del pastor con recursos limitados, pero esos recursos limitados se convirtieron en instrumentos poderosos del gran pastor. Los siervos solamente presentamos lo poco que tenemos y Cristo lo bendice. Jesús no les decía, vayan y gasten, sino, ¿qué les está diciendo? Lo que traigas, tráiganmelo. Es decir, lo que yo tengo, hermano, lo único que puedo hacer es ofrecérselo a Jesús. Por eso mejor se lo doy a Él y no se los doy a ustedes, para que Él lo multiplique, porque lo mío es limitado. Pero cuando yo entrego y por medio de Él se le da a usted la palabra que pueda yo compartirle y predicarle cada domingo, cada enseñanza que podamos dar, los que predicamos aquí, van a ser una grande bendición cuando se los entregamos a Cristo, porque Cristo es el que lo va a multiplicar en sus corazones, el que va a hacer la obra. Amén. Por eso el versículo 37 Jesús le dice, denle vosotros de comer. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Yo quiero transmitirle esa palabra. Póngase en los zapatos de los discípulos. Usted es un discípulo. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos panes tienes? ¿Qué tienes que dar? Piense, ¿tiene algo que dar usted? Alguno va a decir, no tengo nada. ¿Qué tiene? Piense, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Lo que sea, lo que tenga. Yo creo que tiene algo. Y si ahorita no piensa, le voy a decir lo que Jesús le dijo aquí. Vayan y vean qué tienen. Mediten, reflexionen y digan, tengo una profesión, tengo esto, tengo esta habilidad, me gusta el arte, me gusta hablar o no me gusta hablar, pero me gusta trabajar, me gusta servir. ¿Qué tienes para entregárselo al Señor? Lo que sea, no es poco. Fíjate, lo que sea no es poco. Llegaron después de haber averiguado, al saberlo, o sea que se fueron a la barca, se fueron a ver dónde están. ¿Y qué trajeron? 5 panes y 2 peces. Una multitud de 5,000 personas. Bueno, qué cuadro tan bello. Digo, bello puede parecer de risa, pero qué cuadro tan bello, hermano, y tan extraordinario. Tiene usted 5 peces
5 panes, 2 peces y una multitud de 5,000, y Jesús les dice, aliméntalos. Eso está fuera de cualquier cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Yo creo que Hollywood puede, con sus efectos especiales, simular cosas extraordinarias, pero esto no. ¿Cómo fue, hermano? Yo no me lo puedo imaginar. Pero ¿qué dice la Biblia? Después de que los organizó, entonces Jesús, ¿qué hizo? En el versículo 41. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, observe esto, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. ¿Qué hizo Jesús? Observe el lenguaje. Los bendijo, los partió y los dio. Se fueron. El versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Se alcanzó. Cuando se lo das a Jesús, alcanza. Entonces, observe. Lo bendijo, lo partió y lo dio. Otra vez. Lo bendijo, lo partió y lo dio. ¿No le recuerda algo eso? ¿Qué le recuerda? La cena del Señor. ¿Nos recuerda eso? 2 cosas nos debe recordar, o podemos ver en esto. Esa frase es lo que hace un padre de familia en la mesa hacia su familia que sustenta. Un padre israelita, un judío, un israelita piadoso, cuando se sienta a la mesa con su familia, bendice el pan y después lo da, lo reparte. Es lo que hace un padre de familia. Y si Él es nuestro pastor y es el que nos sustenta y nos cuida, Jesús está tomando el lugar de ¿qué? Del que sustenta, el que cuida y el que nos da lo suficiente. Él es todo para nosotros. Pero hay una cosa más. Ese lenguaje lo vemos en la cena del Señor, Marcos 14, 22. Se bendice, se parte y se da. Hermano varón, ¿cuántos varones hay aquí? Cuando se siente a la mesa, te toma el lugar y ora por la comida. Usted es el que sustenta. Sustenta. A lo mejor la hermana es la que reparte. Aquel tiempo así era, se servía, se tomaba el pan, se partía y se repartía. Pero ¿qué hizo Jesús en Marcos 14, 22? Y mientras comían, Jesús tomó pan. ¿Qué hizo Jesús? Tomó pan y bendijo. Y después lo partió. Y después les dio diciendo, toman, esto es mi cuerpo. ¿Verdad que con los 5,000 alcanzó? ¿Usted cree que Cristo no es suficiente para salvarlo y llevarlo al cielo? Entienda esto, hermano, que Cristo es suficiente, su cuerpo es suficiente. La siguiente semana vamos a tomar la cena del Señor. Piensa en esto, Él es suficiente. Es su cuerpo. Cristo es todo lo que necesitamos y Él nos va a salvar, hermano. El que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto nos da seguridad, la seguridad de nuestra salvación, porque Él es más que suficiente. Entonces, a Israel está diciendo ahí con ese ejemplo toda vez, si se da cuenta, la Santa Cena fue para sus discípulos. Y nosotros lo repetimos continuamente, pero en la alimentación de los 5,000 fue con toda la gente. No estamos hablando que eso sea la cena del Señor, pero utiliza el mismo lenguaje que del
pastor que cumple sus pactos, del Dios que cumple sus pactos para con sus hijos, el Dios que nos ama. ¿Por qué? Porque esos hombres comieron pan del cielo, hermano. ¿De dónde salió ese pan? ¿Sabe que la bendición que hacían los israelitas era darle gracias a Dios por la tierra que produce el trigo que nos da pan para comer? Pero en ese caso Jesús bendijo y alzó los ojos al cielo para hacer ver que la bendición viene de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y así, hermano, también eso tenemos que verlo en Cristo, porque Él es el pan que descendió del cielo. Él es del cual, hermano, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, le damos gracias del pan que descendió del cielo, que es Cristo. Eso representa el pan que comemos. ¿A quién? El pan que descendió del cielo, que es Cristo. Y entonces fue suficiente para los 5,000. Él repartió pan y peces del cielo. Fue maravilloso. Porque además, ¿sabe qué? Sobraron. Empezaron con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué pasó? Sobraron. Sobraron 12 canastas. 12 canastas. Así que su comida sacia. Notemos que el versículo 42 dice que estaban satisfechos. Matthew Henry dice, no hartos, pues la hartura es un obstáculo para la verdadera satisfacción. Cristo no nada más satisface un hambre parcial, Jesús satisface el corazón como el hombre realmente lo necesita. Su comida es abundante, por eso es que sobraron, es abundante, fue alimento del cielo. Y el milagro fue de grande alcance, pues alimentó a más de 5,000 personas, mostrando la grandeza y naturaleza de Cristo. Jesús es más que un profeta. La gente, ¿qué decía de él? Este es Elías, es Juan el Bautista. ¿Qué dijo Herodes? Es Juan el Bautista. Pero Jesús no era Juan el Bautista. Pero muchos decían, es Elías. Pero con este pasaje Jesús demostró que él era más que Elías. ¿Por qué? Porque Elías también multiplicó panes. ¿Quiere verlo? Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Segunda de Reyes 4, 42 al 44 dice: Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y le dijo: da a la gente para que coma. Quiero que observe esto, o que sepa esto. Había hambre en la tierra. Y en una ocasión, como había hambre en la tierra, uno de los profetas fue y se encontró calabazas, se encontró cosas, algo, y se lo llevó e hizo una olla, hizo un guisado con las vegetales que se encontró silvestres, y cuando se lo iban a comer algo dijo, esto es venenoso. Gritaron, muerte hay aquí. Pero llegó el profeta y echó y trajo bendición y se tornó en una bendición y se alimentaron los profetas con cosas silvestres. Fue la bendición de Dios. Pero mire lo que sucede. Cuando alguien trae pan bueno, en este caso viene pan bueno, era pan, vino alguien y trajo panes de primicia. Panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y le dijo, da a la gente para que coma. Versículo 43, respondió su sirviente, el sirviente de Elías, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿A cuántos había que alimentar? O sea, que había más panes, ¿verdad? Porque había 20, pero había 100 hombres. Aún así eso era insuficiente. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. El profeta, ¿qué hacía? Hacía lo que Jehová decía. Y Jehová dijo, dales de comer a mis siervos, a los profetas, dales de comer. ¿Cuántos hay? 100. Ahí les van 20 panes. Las matemáticas de Dios son extraordinarias. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Comerán
¿Qué es lo que dijo Dios? Comerán y sobrará. ¡Wow! Y entonces lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces se multiplicaron los panes, pero se multiplicaron por 5. 20 panes a 100 personas. Pero llega Jesús y estas matemáticas son más extraordinarias. 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000. Así que 20 panes para 100 personas se multiplicaron por 5. 5 panes por 5,000 personas se multiplicaron por 1,000. Fue exponencial, fue más grande, porque Jesús es más que un profeta. Quiero continuar para concluir. Jesús es un pastor. Dice el versículo 49. En el siguiente evento, Jesús despide a los discípulos, se suben a la barca, se encuentran oposición de viento para poder llegar al otro lado. Jesús se queda orando y más o menos a las 3 de la mañana aparece una figura en medio del mar caminando sobre el mar. ¿Qué pensaron los discípulos? Versículo 49. Qué interesante. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. O sea que los discípulos, la Biblia nos dice que creían en fantasmas. Los israelitas creían en fantasmas. La palabra fantasma significa aparición. En la Biblia significa una aparición. Fue una aparición. ¿Y qué les causó? Miedo. Tanto miedo que gritaron todos de miedo, porque pensaban que era un fantasma. Seguramente nunca habían visto uno. Y aquí se les apareció uno, pero no era un fantasma. Se turbaron, dice la Biblia que se turbaron. Pero mire esto, en medio de la turbación, el versículo 50, porque todo le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo. Jesús habló con ellos. Jesús habló con ellos, porque lo que necesitamos siempre es que la palabra de Dios. Habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Ten ánimo, no temas. Cuando tenemos miedo, hermano, ¿qué necesitamos? Ten ánimo, no temas. Como paréntesis, no vea películas de horror. Todos los jóvenes. A los jóvenes les gustan las películas de horror. Les voy a decir por qué. Porque Satanás y el mundo espiritual les encanta eso. Ellos no infunden confianza y paz, sino temor, terror y mentira. Porque el terror es una mentira. Trae a su vida ese tipo de sentimientos y ese tipo de turbación. Y la gente se acostumbra a eso, pero sabe que dice, pues eso son mentiras, son películas, pero te estás metiendo en un mundo espiritual que desconoces y que no es bueno. Satanás está detrás de todas esas cosas, del temor, del miedo y de los fantasmas, aún del Halloween, de las celebraciones paganas. Satanás está detrás de todo eso. La turbación sí es humana, el temor sí es humano, pero Satanás la alimenta para destruirnos anímicamente y físicamente, porque si te destruye tu alma, tu psicología, tu pensamiento, destruye aún tu cuerpo. Luego, ¿por qué andas soñando cosas feas y tienes pesadillas? Luego, ¿por qué no quieres buscar a Dios? Luego, ¿por qué ya te aburren las cosas de Dios? Porque ya metiste a tu mente cosas perturbadoras, imágenes que contaminan tu intelecto, que contaminan tu mente y tu alma. No son santas de ninguna manera. Digo, aquí esto no es una historia de horror, es una historia que nos muestra el poder de Dios. Díganme quién camina sobre el agua. Nadie. ¿Quién tiene poder para caminar sobre las aguas? Cristo. Y el Señor escogió un caso tan raro, porque es raro. ¿Qué cosa más extraña? Digo, no es de extrañarnos que Dios haga cosas maravillosas, pero el Mesías caminó sobre las aguas para mostrar su poder. Pero mire el secreto de por qué lo hizo. Y ahorita voy a llegar a eso. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Ten ánimo y no temas.
¿Qué es lo que trae Dios? Ánimo y motivación, paz. Pero la palabra más grande que dijo Jesús en medio de esas dos, ten ánimo y no temas, ¿cuál fue? Yo soy. De más que alguien nos diga, que el fantasma diga, no temas, se nos aparece un ángel, nos da miedo. Algo extraordinario, algo aparece aquí y a lo mejor es un ángel del Señor, pero como que nos va a decir, ¿y si no es del Señor? Yo sí lo pensaría. Bueno, ¿cómo sé que es del Señor y no es del diablo? Satanás se viste de ángel de luz, ¿verdad? Nos da temor, nos dan cosas. Por eso es que el Señor también no crea que nos va a poner cosas antinaturales, más que en su soberanía las puede permitir. Y aquí, ¿qué mostraron los discípulos? Lo que cualquier ser humano diría, esto nos da temor, pero nos puede decir no temas, ten confianza. Pero esta es la palabra más hermosa, yo soy. La palabra yo soy significa, yo soy Dios. Porque cuando Jesús se identifica como el yo soy, es la misma palabra con la que se identificó Jehová en el Éxodo con Moisés. Y cuando tu pueblo pregunte quién soy, quién me envía, le dirás, el yo soy te envía. Por eso cuando los discípulos vieron eso y dijeron, yo soy. ¿Qué hace el pueblo de Dios cuando escucha el yo soy? Ese es mi Dios. Cambia la perspectiva y cambia todas las cosas. Eso es lo que trae paz. Que el que está por subirse a mi barca es el gran yo soy. Es yo soy, es Dios, es Jesús. Soy yo, no teman, no teman. ¿Qué dice la Escritura? Quiero que concluyamos con eso. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero observe el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oiga, este versículo está tremendo. No habían entendido lo de los panes. ¿What? 5 panes y 2 peces alimentaron 5,000 personas y no les caía el 20. Y ven algo y se asustan. Ya habían visto a Jesús que paraba el viento y la mar y se sube a la barca y se calma y se quedan, siguen en pánico. ¿Y qué está diciendo la Escritura? Marco nos está diciendo, todavía aquí los discípulos estaban muy inmaduros. Así que la última frase que leímos nos aclara por qué es necesario listarnos y repetirnos una tras otra vez las maravillas que Cristo hizo. ¿Cuál es la razón? La dureza de nuestro corazón. Necesitamos muchos milagros en la Escritura para que conozcamos a Dios, porque nuestro corazón es duro. ¿Puede usted preguntarse por qué a veces la gente experimenta una y otra vez la bondad de Dios y no la ve ni la valora? La respuesta es la misma, la dureza de su corazón. Eso siempre demuestra que aún somos materia en proceso, aún los creyentes a veces somos incrédulos. En este contexto, la dureza de corazón, cuando aquí dice que es dureza de corazón, se entiende como la incapacidad de entender la naturaleza e implicaciones del poder de Dios. ¿Qué tanto Dios puede hacer por mí? ¿Y quién es Él? ¿Quién es Cristo? Él es Dios. Dada nuestra humana y caída condición, es necesario entonces que nos den muchos ejemplos, que nos prediquen muchas veces, de muchas maneras, y experimentemos directamente en nuestras vidas el poder de Dios, con el fin de fortalecer nuestra fe. Mi hermano, le pido a Dios milagros en su vida, pero sobre todo le pido, hermano, que cuando usted lea la Escritura, cuando todos, inclusive yo, hermano, leamos la Escritura, creamos en los milagros que hay ahí. Inclusive, si Dios no hace nada en su vida, si usted no ve un milagro en su vida, siga usted creyendo en Él. Y lo va a creer a medida que usted estudia todos los milagros. Y hemos visto muchos milagros, hermano, durante las últimas semanas y vamos a seguir viendo. Pero es necesario, ¿por qué?
Porque todavía había aquí en los discípulos dureza de corazón y seguramente hay en algunos de nosotros también dureza de corazón. Así, hermano, que le pido al Señor que a través de su gracia cambie nuestro corazón y nos haga tan sensibles que podamos con los ojos de la fe experimentar la presencia del gran yo soy, el buen pastor que está a nuestro lado. Jesús, fíjese, les dijo, es que no habían captado lo de la alimentación. No vieron al buen pastor que alimenta a sus ovejas. Y aquí tenían que experimentar al gran yo soy que está de su lado para poco a poco trabajar en ese corazón tan duro, esa mente tan terrible que tenían los discípulos y que todavía habían de experimentar mucho más cosas porque eran duros de corazón. Y posiblemente es el mismo caso de usted y de mí. Hay que pedirle al Señor que Dios haga sensible nuestro corazón y el corazón duro que tengamos nos lo transforme a un corazón de carne, sensible, para todos sus milagros, para todo su poder.